Bueno, hablamos de política, ¿no? Sí, sí. ¿Se viene el paro? O sea, ¿hay consenso para un paro? Darío Hola, sabe. Darío. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andan? Efectivamente parece que se viene un paro. Digo parece porque todavía quedan algunas definiciones y porque ayer se dio por ahí lo que sería la última hilada de una parte del sindicalismo, que es la CTA, que se juntó con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Allí estuvieron Hugo Yasky, estuvo también Pablo Micheli, lo que eran las dos CTA que ahora se han unificado y dijeron que junto a la CGT van a ir a lo que sería una gran movilización o un paro general para octubre. El tema es que las dos CTA ya dijeron que al paro van. El tema es la definición de la CGT. Claro, el tema es la definición de la CGT. Lo cierto es que ayer estuvo esta reunión que fue el disparador porque fue bastante negativa según los referentes sindicales, que vamos a escuchar un recopilado de lo que dijeron, lo que opinaron y cómo vieron esa reunión con el gobierno. Un trato muy cordial de parte del ministro, los secretarios, el jefe de gabinete, todo el equipo del ministerio que nos recibió. Pero bueno, eso es una característica aparentemente de este gobierno, recibirnos amablemente, pero el problema es que las respuestas no son satisfactorias. Si hay despidos, el diálogo es una mentira y por eso es que se lo planteamos al ministro. Están despidiendo, no están reincorporando los trabajadores que han sido despedidos y además el propio ministro Ibarra dice que van a continuar traslados arbitrarios. Todas las cosas que nosotros planteamos que tienen que ver con el tema de reapertura de paritaria por la pérdida de poder adquisitivo que ha implicado el aumento de la inflación, el tema de la recuperación de los compañeros de aquí del Ministerio de Trabajo y el tema de la posibilidad de que pueda haber nuevos despidos y que se firme un acuerdo para que el gobierno se comprometa a no despedir a nadie de acá a fin de año, por lo menos. Eso tampoco prosperó. No nos vamos con las manos vacías, solamente la posibilidad de continuar con algunas discusiones en la Comisión de Empleo, que le hemos planteado que estamos muy preocupados por los despidos, pero bueno, tenemos situaciones muy concretas, la situación de los compañeros acá en el Ministerio de Trabajo, 180 despedidos en el rubro de educación, despidos del sector privado en Gualeguaychú, una situación muy difícil en la industria del neumático, en la industria automotriz. Creo que el gobierno no está a la altura de la oleada de despidos que generó, la caída del salario es pronunciada, se niegan a reabrir las paritarias. Le dijimos que eso va a generar conflicto porque vamos a seguir reclamando la reapertura de la paritaria. Lo otro sería aceptar que nosotros tenemos que pagar con nuestro salario los platos rotos del plan de ajuste. Y por último, el aumento de emergencia a los jubilados. Ni siquiera obtuvimos una respuesta positiva en relación con no descontar de ganancia el medio aguinaldo, cosa que pensábamos que era lo mínimo de lo mínimo, así que evidentemente es muy magro el resultado de la reunión. El tema es que muchas veces se miden fuerzas, ¿no es cierto? Las dos CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli unificadas, pero enfrente de la CGT a la que consideran masista. Entonces, ¿qué probabilidades hay que juntos vayan al paro? Bueno, más allá de querer ir al paro. Ayer habló también Pablo Moyano, secretario del gremio de camioneros. Él dijo que el 23 de septiembre va a estar este comité central de la Confederación General de los Trabajadores, que ahí se va a decidir si en octubre hay una movilización o un paro. Ahora, el paro, esto lo hablábamos la semana pasada, después de la marcha federal, efectivamente no es algo que todos quieran como algo bueno, no es algo positivo, no conviene ni a un lado ni a un otro y aparte significa el fin de las negociaciones o si se quiere la última instancia previo a unas negociaciones más tensas. Pero ayer el gobierno no quiso amortiguar la convocatoria de un paro. ¿Por qué? Porque Jorge Triaca a todas las
propuestas, reclamos que le presentaban en el menú de dificultades para los trabajadores que le presentaban los dos dirigentes de la CTA, no decía, vamos a ver, no abría el paraguas, no decía, bueno, esto se puede analizar, sino que la respuesta era la negativa, decía que no directamente. Entonces, por ese lado, lo que se veía desde los trabajadores era, bueno, el gobierno está tensando las negociaciones, está tensando la situación en unas negociaciones que no son en realidad, porque si no va a haber reapertura de paritarias, si no se va a discutir ganancias, si no se va a discutir el tarifazo, justamente la CGT, la CTA, la multisectorial que tiene varias pymes van a convocar a ir a la audiencia pública, convocar a varios de los sectores. ¿Por qué? Porque, y esto lo remarcan varios editorialistas estos días, las audiencias públicas por el tarifazo, por el gas, van a terminar siendo una arena de debate político. Sí, porque no son cual. vinculantes, pero de todas maneras es importante. O sea, yo celebro las audiencias públicas, Sí. la verdad, y que los organismos que representan a los derechos de los consumidores estén presentes y den su versión y además con información la presenten, digamos, y Seguro, saquen y que se conclusiones, hable, por pero que no sean más vinculantes. esta audiencia pública en el caso del gas va a tener mucha más repercusión ahora que la que hubiera tenido si se hubiera convocado en su momento por parte del gobierno nacional. Sí, o sea, por habría sido eso. un trámite y listo, Claro. pero como no la convocaron y la Corte Suprema le dice, bueno, ahora convóquenla, ahí del gobierno No, y dicen, encima sonamos. fijaron nuevas tarifas. Va a tener una repercusión gigante. Va a tener una repercusión gigante, está el tema de la luz, pero por eso ahí va a darse un debate pocas veces dado en la sociedad donde van a estar congresistas, por decirlo de una manera más casi norteamericana, Claro. líderes del Ejecutivo, dirigentes sindicales, políticos opositores, y que ahí van a estar discutiendo, y técnicos también, obviamente, Claro, lo más importante sí, que estén lo los más técnicos, importante, sí. que discutiendo política, si se quiere, también con una base importante en lo técnico sobre cuánto tiene que estar las tarifas. En el marco de eso, obviamente, después se está llamando o se puede ir convocando a este paro general, que obviamente va a ser fuerte, porque si están la CGT, la CTA, también hubo líderes piqueteros apoyando, efectivamente va a ser fuerte. ¿Para y el gobierno octubre estuvo sería? llamando. Para octubre. Es como que lo van anunciando en cuotas. Igual no es de este gobierno, de este nuevo ciclo que empezó. Ya desde hace varios años que los gremios empiezan con esto de anunciar el paro con cuotas. Sí. ¿No? De asamblea. ¿Qué decidieron? Paro. ¿Cuándo? No sabemos. Es que- al rato, Lo que pasa es que asamblea. también se tiene ¿Y que cuándo va a poner ser el de paro? acuerdo. ¿Octubre? ¿Qué día? No sabemos. Y Es que el paro forma es- parte del juego de tensión, ¿no? Es que De el paro es justamente eso, la última de las herramientas para utilizar por un Pero esto de gremio. anunciarlo en cuotas es como una moda que está viniendo hace un tiempo. Antes en la Ojo, época de porque- Gualdini, digo, Claro. paro tal día y listo. Era Pero ese ojo día. que ayer Pablo Moyano decía, estas políticas son parecidas al menemismo, y lo que pasa es que al menemismo se tardó más, obviamente, en hacerse estas medidas, o en hacerse medidas en general, y lo cierto es que ahora el gobierno mostró muchas señales muy parecidas en poco tiempo. Entonces los trabajadores o los gremios, más que llamar o convocar al paro por la situación que efectivamente es muy apremiante para los trabajadores, también es para lo que viene, porque no se ven mejoras y de hecho hay despidos anunciados para fin de año y también en el sector privado y en el sector público. Sí. ¿Qué pasa con la posición que se sostiene a favor o en contra del juez federal Rafecas? Y me refiero a esto porque hay mecanismos institucionales, ¿no es cierto?, para juzgar a los jueces. De hecho, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, sin ir más lejos, para someter, por ejemplo, a un juez a un juicio político si se presentan los elementos de prueba suficientes como para poder hacerlo. ¿Qué pasa con las instituciones que aparecen solicitadas a favor y en Claro, un contra? duelo de solicitadas, Sí. ¿no? Empezó con una solicitada pidiendo Sí. su renuncia urgente, después otra solicitada al día siguiente diciendo no, que siga. Sí, en realidad la primera solicitada fue un poco la salida de Marco, ¿no? En este, si se quiere, en este contexto institucional que no lo terminó siendo, por parte de un conjunto de... En realidad no son dirigentes, hay muchos periodistas o Claro. opinadores, consultores, y que fuera de foco, que en algún momento por ahí pedían más institucionalidad, piden la destitución o la remoción de Daniel Rafecas con una base, bueno, en el tema Nisman en general, que terminó generándose también más debate político que un debate, si se quiere, técnico, institucional. De nuevo, un poco, en algunos casos, considerado por quienes después salieron a defender Rafecas, tirado de los pelos. La segunda solicitada, si se quiere, es más, incluso más política, más de decir, bueno, estamos ante un avasallamiento institucional, entonces no se puede seguir adelante con un pedido que aparte, por lo general, y es lo que hemos visto en los últimos años, pero sobre todo en el último año, la presión mediática termina ejerciendo poder en la justicia. Ahora, Rafecas es una suerte en este momento, ¿no? Símbolo, uno de los tantos símbolos de la grieta, porque vamos a recordar que el juez Rafecas es el que desestimó la denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner, la denuncia de Nisman. Claro, por Entonces, supuesto, encubrimiento. claro, da la sensación que
a ver, sería... los antikirchneristas están en contra de Rafecas porque desestimó esa denuncia. Y los kirchneristas dicen, no, está bien que la haya desestimado. Da la sensación de que ya las cosas no se evalúan en cuanto a justicia, pruebas, sino de qué lado de la grieta estoy. Y no, bueno, pero también, ojo, que a Rafecas lo habían criticado los macristas en su momento por otras causas, radicales por otras causas. Digo, más allá de eso, terminó generando este caso en particular como si fuese el único de la historia de Rafecas, y lo cierto es que tiene que ver más tal vez con este momento. Tenemos, bueno, está una nota con Alberto Fernández, en la cual justamente habla de este tema. Que una tremenda solicitada de un montón de gente pide que lo destituyan por el fallo que dictó sobre el caso de Nisman, sobre la denuncia de Nisman. Sí. La verdad es que uno tiene una enorme preocupación también. El gobierno, si en materia económica viene fallando, en materia institucional también viene derrapando. Esta es la realidad. Y estas cosas que uno ve preocupan. Yo sinceramente hubiera querido escuchar al ministro Garabano, al ministro de Justicia, decir que estaba preocupado por esa solicitada y por la forma en que se expresaban respecto de un juez, y en verdad su silencio es atroz, y la verdad es que si uno tiene en cuenta que Garabano está más preocupado por recibir a los familiares de los genocidas que por atender un problema de esta magnitud, bueno, uno allí potencia su preocupación, ¿no? Yo creo que el gobierno de Macri es un gobierno que tiene un nivel de improvisación llamativa, y además de improvisar tiene muy poca capacidad para solucionar las cosas. Y lo que pasa es que hay una prédica constante que intenta hacer creer a la gente que quedó una justicia adicta a Cristina, y que lo único que hace es buscar su impunidad y buscar complicarle la vida a Macri. Y la verdad es que Macri se complica la vida solo, no se la complican los jueces, se la complica solo. La salud de un sistema republicano de gobierno se basa principalmente, entre otras cosas, en la separación de los poderes del Estado, y que cada uno tenga su independencia y pueda actuar con independencia. Por eso me referí y te trasladaba la inquietud respecto del funcionamiento, que habla también de la sanidad y las instituciones, del Consejo de la Magistratura. ¿Dónde está? ¿Hay falencias? ¿Qué pasa? Bueno, con el efectivamente se Consejo? habló mucho este año, ¿no?, sobre el Consejo de la Magistratura, aquel cuerpo que tiene que supervisar o mirar, controlar un poco lo que pasa en el Poder Judicial. Y bueno, en eso también hubo un debate político, porque cuando estaba Héctor Recalde se discutió, o en su momento se le decía que por estar de un lado de la grieta planteaba una cosa, cuando en realidad era más, si se quiere, lo técnico. Pasa que cuando se discute lo técnico, muchas veces lo político queda por encima de eso. Bueno, los políticos integran el Consejo de la Magistratura, tienen su representación como legisladores. Claro, lo que si vos ¿no? si hay un problema con el juez Rafecas, en todo caso tiene que ser el Consejo de la Magistratura el que evalúe Pero lo que decía Alberto Fernández desenvolvimiento. es interesante también, que estuvo siendo un síntoma este año de cómo lo judicial, sea por vías normales, por vías naturales o no, está tapando por ahí la situación nacional, ¿no? Porque por lo general en lo mediático lo tapa, porque es más llamativo, es más fuerte, entonces la situación económica o política lo termina tapando, y bueno, eso dice, o decía Alberto Fernández, al menos termina beneficiando al gobierno, y por lo general lo ha terminado haciendo durante todo este año. Digo, todos los casos de corrupción, que están muy bien que sigan seguidos y demás, pero han sido una rueda de auxilio para el gobierno, para no hablar de temas por ahí más calientes del día a día. Desde ya. Muchísimas gracias, Darío. Gracias a ustedes. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora porque llegó